Y seguimos en Venezuela, el secuestro del alcalde, así se llama el nuevo libro del periodista venezolano Manuel Balaver, una obra que narra el momento en el que la máxima autoridad de la capital venezolana fue apresada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Oliver Fernández, nuestro periodista NTN 24 Caracas, tiene el informe. Mitzi Capriles de Ledesma aseguró que el prólogo escrito por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, describe la lamentable situación que viven los venezolanos en materia de derechos humanos. Un prólogo muy conmovedor del libro. Menciona en breves palabras el acontecer nacional. Dice de todo corazón, sintiéndolo además, porque sabemos del presidente Pastrana su gran preocupación por el acontecer nacional, expresa su angustia por lo que está viviendo Venezuela, pero al mismo tiempo la ve con gran fe y esperanza que nos vamos a recuperar de lo que vivimos. Para la alcaldesa encargada Helen Fernández, se ha logrado un libro que relata las vivencias del alcalde metropolitano de Caracas tras cumplir 9 meses encerrado por disentir de la revolución bolivariana. Pues se ha logrado un libro que relata las vivencias de él en cuanto a lo que ha sido su secuestro y la lucha también que lleva su esposa internacionalmente y nacionalmente buscando la liberación. Como todos saben, el alcalde no lo podemos llamar ni siquiera preso. Yo le diría que deberíamos llamarlo que está bajo un secuestro. Justamente cumple 9 meses, no tiene ninguna prueba que sustente su detención, pero lo tienen absolutamente aislado por el único hecho de decirle la verdad a la gente, verdad que hoy, por cierto, estamos viviendo. Mientras tanto, la diputada María Corina Machado destacó la valentía del alcalde metropolitano para enfrentar al régimen. Antonio estaba muy consciente lo que significaba acompañar con su presencia y su nombre ese momento decisivo, como ha demostrado ser para este proceso de transición. El segundo fue precisamente cuando llegó el momento de plantearle a Venezuela la urgente necesidad de una transición a la democracia en paz. Leopoldo López, Antonio Ledesma y yo quisimos esbozar, llamando las cosas por su nombre, una agenda político-institucional, económica y social urgente. Sabíamos bien, y él en particular, los riesgos que ello implicaba y los asumió con toda consecuencia. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, agradeció al alcalde metropolitano por la entrega y el sacrificio para conseguir la democracia. El libro también refleja una esperanza de libertad para quienes están presos por pensar distinto en Venezuela y que han sido atropellados por un régimen que hoy se conoce como una dictadura en el mundo. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Y quiero saludar precisamente a Manuel Balaver, autor de este libro. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Este libro básicamente cuenta la historia, señor Balaver, de lo que ocurrió el día que metieron preso, que capturaron al alcalde metropolitano Antonio Ledesma. ¿Solo eso cuenta? El secuestro del alcalde es en efecto un libro sobre el secuestro del alcalde Antonio Ledesma hace 9 meses, el 19 de febrero pasado. Y me inspiró a hacerlo el hecho de que jamás había visto que aún una autoridad electiva de ninguna parte del mundo, y mucho menos a una autoridad venezolana de la calidad de Antonio Ledesma, se le atropellara en una forma tan brutal, que, lo digo responsablemente en el libro, recordó la acción de los cuerpos de asalto, de las tropas de asalto de Hitler y de unidades de represión de la NKVD y del G2 cubano. Cuando fui a hacer el libro me encontré con el problema que tenían una enorme competencia por la cobertura que ya habían hecho las cableras, habían hecho las televisoras, las emisoras internacionales, la prensa escrita, y estaban las imágenes, y como periodista de impreso dije, estaré en capacidad de competir con esta enorme promoción que a este suceso tan infausto le han hecho los medios en el mundo, y acepté el reto, que cumplí en un plazo relativamente breve. Fueron 5 meses que me llevó a hacer la descripción del hecho en 17 capítulos, e investigar sobre
la situación de los presos políticos en Venezuela, investigar sobre el cambio que se había operado en Venezuela a raíz de las manifestaciones estudiantiles de febrero y junio. Y creo que salí bien del reto. Hoy va a ustedes el libro. Fue un libro en pro de la unidad de los venezolanos, de las luchas por la conquista de la democracia, y envío desde aquí un gran saludo a toda esa audiencia latinoamericana e internacional de este año 24. Señor Manuel, por supuesto, felicitaciones por ese libro. Es una ofrenda a los miles de venezolanos en el destierro, a las víctimas de esta persecución del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Es eso lo que buscaba plasmar? A todas las víctimas de la represión, que primero en la batalla están, como digo en el libro, estos presos políticos, pero igualmente los exilados forman parte de este ejército de perseguidos, excluidos por la besaña del régimen, la represión del régimen, y que pronto van a poder unos salir de las cárceles y otros regresar al país. Ahora, un prólogo muy sentido, escrito por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, en el que describe esa lamentable realidad que se vive en el país, pero a su vez con la esperanza de que va a poder salir Venezuela, los venezolanos, de todas esas restricciones de esta llamada dictadura moderna, que es la que dicen los venezolanos impera en Venezuela. El prólogo cabal. Cuando se me ofreció la oportunidad de buscar una figura nacional e internacional para que prolocara el libro, inmediatamente pensé en el expresidente Pastrana, porque es un líder absolutamente ligado a las luchas por la democracia en Venezuela, a las luchas contra la violación de los derechos humanos en Venezuela, y que conoce como poco la realidad que se vive en Venezuela en absolutamente todos sus ángulos, todas sus esferas, todo su zona, todas sus áreas, porque evidentemente como colombiano también es venezolano y está mejor dispuesto que mucha gente en el mundo para comprender a Venezuela. Era el doctor Pastrana. Yo quería preguntarle también, ¿ha tenido la oportunidad de visitar al alcalde metropolitano, hablar con él por teléfono, cartas, correos? Me escribo con él por correo, no es fácil visitarlo, siendo una persona con la cual había tenido siempre una relación muy permanente, frecuente, estable, desde hace aproximadamente 20 años. Ahora se nos cortó esa comunicación, pero afortunadamente está toda esta maravilla, todos estos milagros de la revolución tecnológica, que en la medida que acerca a las personas, a los seres humanos, los amigos, a los países, evidentemente se convierte en un instrumento de unión y no de división del mundo. Ahora, ¿qué le dice en esa comunicación que usted mantiene con él? Mi comunicación con él es sobre aspectos puntuales de su caso, sobre aspectos puntuales de su prisión, sobre aspectos puntuales de su vida política. No tenemos realmente mucho tiempo para hablar, o no hemos tenido, pero me sorprende siempre su gran capacidad para resistir y su gran capacidad para confiar en el triunfo, para creer que muy pronto estará en las calles de Venezuela y que muy pronto, como otros venezolanos, estarán disfrutando la libertad que la dictadura de Maduro les ha arrebatado. Dentro de esos 17 capítulos hay una entrevista a Mixi Capriles de Ledesma, que es la esposa precisamente del alcalde Antonio Ledesma. Hablemos de esa entrevista. No, la entrevista es aparte, porque quise reseñar algo que ha resultado muy significativo en esta lucha, que es el trabajo que han hecho no solamente Mixi, sino la esposa del alcalde, exalcalde de Chacao, Leopoldo López, por la libertad de los presos políticos en Venezuela y en particular por sus esposas. Entonces, tenía el relato, porque lo había logrado ensamblar a través de las visitas que se hicieron, la fecha, los recibimientos, los acuerdos, pero consideré que eran para que el lector tuviera
capacidad de relacionarse con todo lo que habían hecho estas dos esposas de venezolanos, Missy y Lidia. Le hice una entrevista a Mixi Capriles en el cual me contó todo lo que se había hecho a este respecto, y creo que esa es parte también del trabajo que hice, que me tocó hacer, y recomiendo que es una parte fundamental del libro, porque aparte de sentirse la personalidad de Mixi, también se siente la solidaridad internacional con Antonio y los presos políticos venezolanos, y eso es muy importante. Quiero agradecer a Manuel Malaver, autor del libro El secuestro del alcalde, por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Siempre con ustedes.